A continuación, conectémonos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos. Conectémonos va a tratar hoy día un tema que podríamos llamarlo como un análisis de qué es lo que ha pasado en el año 2019 en los diversos aspectos políticos en el mundo. Habitualmente se ha buscado siempre encontrar un personaje al que nombrar ciudadano del año o la figura más relevante del año, y este año 2019 ha mostrado una escasísima relevancia de la gente, de los líderes mundiales. Realmente estamos viendo que en Estados Unidos básicamente no ha habido un cambio de ninguna naturaleza en el liderazgo, al margen de que el presidente Trump está buscando ya su reelección. Partido Demócrata está buscando un candidato para enfrentarlo. En Francia el presidente Macron ha mantenido su gestión dentro de los cánones más normales, la canciller Merkel en Alemania igual, el presidente Putin en Rusia, el primer ministro en China, Xi Jinping, todos se han mantenido dentro de sus papeles, ¿no? Erdogan en Turquía, el gobierno español que no logra constituirse, al igual que el gobierno israelí, que han sido un poco temas de noticia, pero que no han sido una noticia realmente, porque lo único que ha pasado es que no ha pasado nada. Tenemos también algunos casos que sí son distintos. El caso latinoamericano particularmente podríamos decir que ha marcado algunos escenarios nuevos, ¿no? Tal vez el primero, el nombramiento de AMLO, de Antonio Manuel López Obrador como presidente de México, la adopción por parte de él de un programa, llamémoslo socialista por llamarlo de alguna manera, totalmente anacrónico, muy en la línea del mismo proyecto socialista argentino, que ahora tiene una segunda edición ya no con uno, sino con dos Fernández, ¿no? Nos han tocado dos ahora. Tenemos el caso también de la caída de Morales y la salida de Morales por el escandaloso fraude electoral en las elecciones bolivianas y la reacción indignada del pueblo boliviano. Tenemos también el nombramiento de Bolsonaro en Brasil, que obviamente es un nombramiento de importancia regional significativa. Tenemos también en el plano internacional tal vez la figura de Johnson en la Gran Bretaña, que al final se sale con la suya y parecería que conducirá a alguna especie de Brexit a su país en los próximos días. El verdadero protagonista de este año no han sido personas, no han sido líderes, no han sido los grandes personajes de la política mundial. Creería yo que el gran personaje del siglo XIX ha sido del año XIX ha sido la gente. Ha sido la gente indignada, la gente molesta, la gente asustada, la gente que ha salido a expresar
una serie de temores y una serie de incertidumbres que están rodeando la vida de la población de muchísimos países en torno a muy diversos temas, en torno al tema ambiental, en torno al tema económico. La incertidumbre económica es muy extendida en este momento. América Latina está atravesando un nuevo año de recesión, un nuevo año de crecimiento apenas insinuado en sus economías. Aquellas economías que estaban mal hoy día están peor, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Nicaragua y de las dictaduras regionales, pero tampoco es que estén mucho mejor el resto de las economías. Vemos una rabia contenida en la juventud de muchos países que ante la incertidumbre reacciona con violencia, y tenemos el caso que sufrió el propio Ecuador, lo que ha pasado en Chile, lo que ha sucedido en Colombia, lo que está pasando en Líbano, lo que sucedió en Irán, lo que está sucediendo en Hong Kong. Tenemos estos escenarios en que la gente es protagonista de una manera decisiva en las situaciones que atienen a la preocupación de esa población, de esas diversas poblaciones y de esos diversos grupos etarios respecto de muchísimos problemas. Sobre este tema, hoy día nuestro invitado, mi querido amigo Jorge Ortiz, nos va a aportar pues con su visión de qué es lo que está sucediendo. A ver, Alan, yo diría que la globalización generó dos cosas: expectativa de que puede el mundo entrar en una era de prosperidad generalizada, amplia, rápida, pero por otro lado incertidumbre. La gente empezó a temer que el avance de la tecnología genere el reemplazo de mano de obra humana por robots, y que mucha gente pueda perder su trabajo. Y entonces ese ambiente de no saber qué esperar del futuro, por un lado decir, se está abriendo un nuevo horizonte, la tecnología nos puso en la mano, en el teléfono, el mundo entero, pero al mismo tiempo nos crea incertidumbres. Hizo que la gente entre al siglo XXI con cierto, valga la cacofonía, con cierto desconcierto. Y yo creo que este año empezó a expresarse eso. Creo además que hay un problema de fondo estructural. El problema de fondo, diría yo, que es la pérdida de credibilidad, inclusive la conversión en algo anacrónico de las instituciones que durante por lo menos 2 siglos nos han representado. Es decir, cuando empezó la era industrial, allá por, digamos, 1790, surgieron o se consolidaron gremios, sindicatos, corporaciones, asociaciones, partidos políticos. Y durante 200 años de la revolución industrial, la gente se nucleó en ese tipo de organizaciones, ¿no? Desde los partidos políticos hasta sindicatos y gremios, para defender sus intereses, promover sus anhelos, defender sus afanes, y tuvo una representación. Esas instituciones fueron orgánicas. Cuando empieza a agonizar la era industrial, que es ahora, está siendo reemplazado por la era postindustrial. Ya en el mundo el sector predominante de la economía no es el industrial, es el sector de servicios. El sector de servicios hoy genera más riqueza y más empleos que el sector industrial. Pero seguimos en la era postindustrial con instituciones de la era industrial. Todavía no hemos encontrado con qué reemplazar a los gremios, a los sindicatos, a los partidos. Y por eso la gente se siente mal representada. Entonces, cuando la gente tiene un anhelo, una frustración, una indignación, un afán de expresarse, antes iba a su partido, a su gremio, a su sindicato y trataba de movilizarlo. Hoy no cree en esas instituciones o las considera anacrónicas, superadas, inservibles, y entonces no tiene cómo expresarse y se expresa a ladrillazos en la calle. Y yo creo que este año ha visto mucho de eso. Mucho de eso, así es, eso hemos visto, ¿no? Así, por ciertos modos y en ciertas circunstancias, yo he sentido una sensación de déjà vu. He sentido que
en cierta forma regresaba al año 68. Y regresaba al año 68 de las grandes movilizaciones estudiantiles que justamente estaban cuestionando en ese momento la validez de un sistema. ¿No encuentras tú algo similar? Yo creo que hay un cuestionamiento básico al sistema, pero sin plantear alternativas. Sí. En el año 68, en las capitales occidentales, ¿no? y el emblema fue París, ¿no? En el año 68, cuestionaban el sistema democrático capitalista burgués y planteaban reemplazarlo por el sistema socialista de Estado. A su vez, en las capitales de los países socialistas, y el emblema fue Praga en agosto del 68, planteaban libertad, es decir, el rescate de un sistema democrático capitalista de derechos, garantías y libertades para los ciudadanos. Finalmente, pues, en los países capitalistas, en los países democráticos, quisieron hacer una revolución y lo que hicieron es una reforma. Hubo pequeñas reformas en la estructura política de esos países. En los países socialistas, donde la gente pedía una reforma, terminó habiendo una revolución. y una invasión. En el 68, cuando empieza lo de Praga, se pone la semilla de lo que 20 años después, 21 años después, en el 89, sería el desplome del socialismo, la caída del muro de Berlín, la desintegración del imperio soviético y la evidencia ante el mundo de que ese sistema, atrás de sus lindas palabras de justicia, de igualdad, de equidad, de solidaridad, es un sistema políticamente opresivo, económicamente fracasado y socialmente turbulento. Pero hoy, en cambio, la gente protesta contra el sistema, pero no pide reemplazarlo. O sea, en Chile, donde hemos visto una enorme violencia y sorpresiva, porque mucha gente no se esperaba un estallido, y menos un estallido de esas dimensiones, esos chicos no están planteando ir al socialismo. Están planteando que les permitan tener unas universidades al alcance de los bolsillos populares, está pidiendo pensiones más seguras, está pidiendo trabajos mejor remunerados, es decir, no está pidiendo un cambio de sistema, sino un mejoramiento del sistema. Entonces, claro, esa turbulencia, como tú muy bien dices, se parece a la del 2019, se parece a la de la de 1968, pero creo que en el fondo hay otras motivaciones. Y también es incierto lo que ocurrirá. La otra visión que obviamente corresponde analizar es que efectivamente esta protesta, esta insatisfacción, se expresa donde puede hacerlo y sobrevivir. Ciertamente no he oído yo de ningún tipo de manifestación contraria al régimen cubano en estos momentos, o parecería que el tema de las protestas en Venezuela también, finalmente, con el éxodo masivo de quienes podían haberlas hecho, se resolvió a favor del régimen. Es que aquí, si me permites, Alan, hay un hecho que a mí me parece lamentable. La Organización de las Naciones Unidas, cuando nació al final de la Segunda Guerra Mundial, salió para ser un buen mediador, un foro para que las tensiones internacionales, que son inevitables, el choque de intereses entre los países, se resuelvan pacíficamente y no volvamos a caer en las dos guerras mundiales que caímos en el siglo XX. Sin embargo, en los últimos años, las Naciones Unidas cada día más es un árbitro vendido, es un árbitro desconfiado, es un árbitro parcializado. O sea, vemos, por ejemplo, aquí en el Ecuador, la policía y el ejército tuvieron una actitud absolutamente cautelosa. No hubo represión masiva, no hubo muertos, no hubo tiros, no hubo... Y sin embargo, el informe de las Naciones Unidas habla sobre los excesos en la represión. Mientras tanto, los manifestantes, los indígenas y los correístas que se infiltraron, generaron mucha violencia, mucho miedo, causaron incendios, destruyeron propiedad, arrasaron el centro histórico. Y sin embargo, el informe de las Naciones Unidas no dice nada. Y eso ocurre aquí. En Chile está pasando lo mismo. Incluso el informe de las Naciones Unidas, presidido por una chilena, la señora Bachelet, termina hablando de los excesos de los carabineros y no mencione lo que arrasaron, por ejemplo, el sistema del tren subterráneo, el metro, que dejó a la gente, al hombre del pueblo, lo dejó a pie. Es decir,
estamos viendo que las Naciones Unidas, y lo vimos aquí, ese representante de las Naciones en el Ecuador, hizo un papel tan indecoroso, tan evidentemente no de mediador imparcial, de acercador, sino un papel protagónico en que él hasta daba fechas, decía pasen al cuarto de al lado, 48 horas, y era evidente que estaba aliado con una de las partes. Este problema de las Naciones Unidas, es una pena que las Naciones Unidas, porque es cada día más evidente en el mundo que las Naciones Unidas está siendo infiltrada por una ideología. Y eso está haciendo que ese foro mundial, que tuvo 70 años de un papel luminoso en el mundo, con presencias muchas veces muy buenas, a veces fallidas, pero muchas veces muy buenas, esté siendo desnaturalizado por esta ideologización creciente. A mí me parece que es una pena que esa penetración, esa saturación de un pensamiento de izquierda en las Naciones Unidas le está dejando al mundo sin ese foro de mediación que tan útil fue en el siglo XX y que para el siglo XXI, por su parcialización, por su radicalización, especialmente en los organismos supuestamente defensores de los derechos humanos, está perdiendo su papel y se está desnaturalizando. De hecho, un poco la preocupación que se genera es entre otras esta, ¿no? Es decir, si uno compara una comparación elemental que no es correcta, porque los muertos son condenables, el hecho del asesinato político o estatal es condenable en cualquier sociedad, pero cuando leemos el informe de la señora Bachelet sobre Venezuela, con 7.000 ejecuciones extrajudiciales por año, y comparamos esto con el trágico evento en el caso chileno, creo que se habla de 22 muertos, en el caso ecuatoriano me parece que se habla de 8 o de aquí 10. En las manifestaciones de octubre. Entonces, en todo caso, la cifra que yo conozco es 5 y más bien de caídas, de tropezones. Puede ser, pero en todo caso, el hecho es que hablamos de unas cifras abismales, de una diferencia abismal. Hablamos de 7.000 muertos por año en asesinatos, en escuadrones de la muerte manejados por el Estado venezolano para reprimir a su población. O nos vamos al caso de Nicaragua, en las revueltas en contra del dictador Ortega, 500 muertos, 400 muertos. Y si ya nos vamos a hilar más fino, en este momento en China, tú tienes un programa, entre comillas, de reeducación, que ya sabemos en qué consisten los programas de rehabilitación en los estados autoritarios, en el cual hay campos de concentración para más o menos 1 millón de personas. Entonces, y las Naciones Unidas y los organismos de derechos humanos mutis por el foro, tragados del idioma. Así es. Entonces sí, lo que tú comentas es una realidad, ¿no? Pero es una realidad peligrosa y penosa. Porque el mundo se queda sin ese centro de mediación, porque ahora las Naciones Unidas se va desacreditando cada día más, y con actuaciones como la de este francés de aquí, o como la señora Bachelet en Chile, pues el descrédito se vuelve galopante. Para mí el caso más extraordinario fue el integrarle a Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, después de recibido el informe de la señora Bachelet. O sea, realmente insólito, ¿no? Volviendo al tema de este protagonismo de la gente, también leo una búsqueda de esperanza de parte de la juventud que como que no la encuentra, como que hay una enorme desorientación en la gente más joven respecto de sus futuros. ¿Hacia dónde vamos? ¿No sientes tú también esa
esa realidad? Sí, creo que es evidente, ¿no? Es decir, muchos paradigmas están siendo demolidos, se están cayendo. Entender al mundo se vuelve cada vez más complejo, cambia muy rápidamente. No tenemos liderazgos firmes. Tú empezaste el programa diciendo eso, este no fue un año, el 2019, un año con líderes claros. Más bien, yo diría incluso que se perfiló el control del mundo por parte de tres líderes: Trump, Xi Jinping el chino y Vladimir Putin el ruso. Tres líderes desconfiables. Totalmente. No son personas que uno diga, este es un hombre de Estado con visión histórica, que entiende muy bien las relaciones internacionales, que trabaja por la paz del mundo y el progreso de su país, sino que son líderes conflictivos. Xi Jinping es un neo-maoísta muy radical que ha vuelto a tomar el poder con demasiada fuerza, eliminando las aperturas que hubo desde 1978, no solo en lo económico, sino en lo político con Deng Xiaoping. Bueno, desde el año 2000, cuando asumió el poder, Vladimir Putin está en una actitud de devolverle su posición imperial a Rusia, para lo cual tiene una serie de agentes y empleados y traficantes, como por ejemplo el señor Rafael Correa, que ahora es empleado del gobierno ruso, o eso parece, porque es empleado de RT y anda en un avión privado por medio mundo. Y bueno, de Donald Trump y sus inestabilidades, y sus excesos y sus ignorancias son perfectamente claras. Ahora surge otro, Boris Johnson, que lo mencionaste. En los próximos días vamos a saber de qué nivel es el Brexit. Y claro, puede causar una ruptura de Europa. Por otro lado, este año fue muy malo en el sentido de la pérdida de protagonismo mundial de Europa. El señor Macron y la señora Angela Merkel eran dos líderes prominentes, promisorios. Macron promisorio, Angela Merkel una realidad, con dos países fuertes detrás de ellos, que son los motores de la Unión Europea, Alemania y Francia, así como fueron los causantes de muchas guerras, de ese conflicto entre Alemania y Francia. Hoy esa amistad generó una Europa unida, poderosa, pacífica, democrática. Pero entre el retiro de la señora Merkel y la pérdida de liderazgo interno por el tema de los chalecos amarillos, de la seguridad social del señor Macron, vemos una Europa dispersándose. Y hay otro líder que hay que ponerle atención en los próximos meses, además de Boris Johnson, es Jeremy al-Qurashi, ¿no? el nuevo líder del Estado Islámico, que no sabemos en qué línea hará, ¿no? Si simplemente pues tratará de poco a poco rearmar sus fuerzas para hacer una organización que plantea cosas, lo que sea, o quiere rápidamente tener el protagonismo internacional, mundial, que con el liderazgo anterior, el de al-Baghdadi, tuvo desde el año 14 hasta el año 19 en que lo mataron. Entonces hay que ponerle mucho ojo, porque el Estado Islámico puede o desaparecer en los próximos meses, extinguirse, diluirse en diferentes redes, en diferentes agrupaciones de Al-Qaeda, o puede consolidarse y volver a la acción. Hay que estar pendientes. Y claro, los dos otros agentes de política en el Oriente Medio, que son Arabia Saudí e Irán, ellos se manejarán en adelante, y como siempre, con sus agendas teológicas, llamémoslas de alguna manera, o teocráticas. Uh-huh. El otro estado que resulta interesante y que no hemos tocado hoy es la India. Uh-huh. Y la India también está experimentando un momento muy convulso, muy complicado, entre este proyecto de nacionalismo hindú lanzado por el primer ministro Modi, que choca obviamente con sus vecinos islámicos en el norte, Pakistán sobre todo, por el tema Cachemira. Uh-huh. Entonces también ese es un tema que estén en plena incertidumbre, ¿no? Ahora, yo creo que en el tema de la rivalidad indo-pakistaní se estará repitiendo lo que hubo durante la Guerra Fría entre soviéticos y americanos, el equilibrio del terror. La próxima guerra por Cachemira sería una guerra atómica. Podría ser una guerra atómica. Tendría que ser una guerra atómica. El Pakistán, por su economía, en un nivel de crecimiento muy inferior al de la India ya es una potencia económica, es el país con la más grande clase media del mundo, y con empresas que están hace rato traspusieron sus fronteras y están moviéndose por todo el planeta. Creo que la economía pakistaní no le permitiría sostener una guerra con la India. El Pakistán lo que puede amenazar es con su arsenal atómico.
Y por lo tanto, si es que hay una guerra por Cachemira, tendría que ser una guerra nuclear, y esa guerra nuclear pues no afectaría a la India y a Pakistán, afectaría a toda la región, o sea, todo el subcontinente indio, pero los dos son países vecinos de la China, es decir, es un escenario. Entonces yo creo que surgen estas tensiones, el nacionalismo indio tiene a veces ciertas presencias, el hecho de que sigan teniendo una minoría musulmana muy fuerte en un país con una prédica básicamente hinduista, hace que haya eternamente un conflicto y que esa sea una de las líneas de fractura, la expresión que usó Huntington en el 96. No? Pero ese choque de civilizaciones que podría darse ahí, yo creo que está un poco congelado por el tema del equilibrio del terror. Volviendo a Latinoamérica, que es un poco nuestro escenario inmediato, ¿cómo ves tú el tema, la situación en Colombia, la situación en Chile y sobre todo esta nueva situación que se genera en la Argentina con el nuevo gobierno? Yo creo que América Latina tiene hoy un problema capital, y es que el liderazgo que históricamente, nos guste o nos disguste, y a mayoría nos disgusta que haya sido así, pero el liderazgo que ejerció los Estados Unidos hoy está perdido porque el señor Trump no entiende nada de política internacional y él cree que levantar muros es la manera de proteger a los Estados Unidos y a sus intereses en el mundo, una manera primitiva de ver la política internacional. Eso ha hecho que haya una situación de convulsión. Hay que ver qué pasa en los próximos meses. Va a haber una pugna interna en la Argentina entre Fernández y Fernández. Es obvio, la señora Cristina Kirchner tiene una vocación brutal de poder y no va a permitir que el señor Alberto Fernández, un hombre más moderado, una especie de socialdemócrata, tome el poder. Ella, que está con el lado radical, el socialismo del siglo XXI, el señor Kicillof, su hijo Máximo Kirchner y la Cámpora, es decir, va a haber un conflicto por el poder. Si el conflicto por el poder se decanta a favor de Cristina Fernández, hay el peligro de que vuelva a armarse un eje regional socialista del siglo XXI, de la Argentina a México, pasando por una serie de países. Cuba, Venezuela, Nicaragua. Ahora, por otro lado, pues en el lado de las democracias está el tema chileno, que no sabemos en qué va a desembocar, cuál va a ser el alineamiento que va a tener el presidente Lacalle Pou cuando asume el poder en el Uruguay, qué va a pasar en Colombia. ¿Se va a afianzar el gobierno del presidente Iván Duque o va a haber un conflicto que puede abrir las posibilidades a que el próximo presidente, lo cual sería una barbaridad y una tragedia para Colombia, sea el señor Petro? Y también va a ver qué pasa en el Ecuador. ¿Y en Bolivia? Sí, yo creo que en Bolivia la posición de Evo Morales está un poco más difícil de sostener, ¿no? Sí, el problema es en el Ecuador. Porque en el Ecuador la justicia, pese a las buenas intenciones de la fiscal general y de algunos de los jueces, y sobre todo algunas de las juezas, los procesos penales por todos los excesos, que fueron muchísimos durante el correísmo, tanto en violencia como en corrupción, no están avanzando al ritmo que deberían. Y como la crisis económica que heredó el presidente Moreno fue de una gravedad impresionante, aunque el presidente Moreno no le supo informar al país a tiempo, porque todavía estaba en el lado correísta y todavía estaba penetrado, sofocado por correístas. Las medidas que tome el presidente Moreno pueden hacerlo deteriorar aún más la situación de él y levante aún más la imagen de Correa. La gente candorosamente, ingenuamente, la gente más desinformada diga, mejor estábamos con Correa. No es difícil haber estado mejor con Correa si tenía el petróleo a $110 y si además gastaba sin control, y además la gente se olvidó o no se dio cuenta que con Correa el Ecuador perdió la mejor oportunidad que tuvo en su historia. Ni en el siglo XIX con el boom del cacao, ni en el XX con el boom del banano, el Ecuador tuvo la opción de tener una economía confiable, duradera, autosustentable, como tuvo con Correa. Y Correa la desperdició porque administró mal, porque gastó en exceso y porque hubo demasiada corrupción y se robaron mucho dinero. Pero la gente, en general, la gente menos informada, la gente más ingenua, sigue creyendo en Correa, y hay el peligro de un regreso. Si vuelve Correa, este país se desintegra, puede caer en la violencia, puede caer en el desconcierto, puede caer un éxodo de capitales, tanto capitales económicos como de capitales humanos, y este país puede desintegrarse.
Pero habrá que ver los próximos meses y el 2020 va a ser un año clave. El año 20 va a ser un año extremadamente complejo. Te agradezco mucho, Jorge. Gracias, Alan. Una feliz Navidad. Igualmente. Muy feliz año para toda la familia. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos.